Hola, me llamo Valeria y hoy te voy a enseñar a balancear ecuaciones químicas por método del tanteo. Balancear ecuaciones consiste en equilibrar los reactivos y los productos de las fórmulas, ambos lados en una reacción química, como está en este ejemplo, en donde se suma agua, H2O, más óxido de nitrógeno. Nos da un ácido nítrico, HNO3. Podemos observar al contar las moléculas de ambos lados de la ecuación en cómo no están equilibrados, ya que tienen que ser la misma cantidad de ambos lados. Después de realizar el balanceo, en donde se agregan coeficientes sin cambiar los subíndices de cada uno de los elementos, podemos observar que se le agregó un 2 al ácido nítrico y ahora ambos lados de la reacción. Cuando balanceamos reacciones químicas, lo que buscamos es que se cumpla la ley de conservación de la materia, en donde implica que la masa no se puede crear ni destruir, pero puede transformarse. Y es lo que observamos en donde al inicio tenemos una cantidad de masa y al final tenemos la misma cantidad de masa con diferente estructura. ¿Cómo se realiza el método del tanteo? El método del tanteo es simple y, como lo dice su nombre, es tanteando. Podemos observar aquí en la pantalla una reacción simple, en donde se suma hidrógeno con oxígeno para formar agua, H2O. El primer paso que realizamos es contabilizar los elementos que tenemos dentro de la reacción. En este caso tenemos hidrógeno y oxígeno, HO. Con base en los subíndices de cada uno de los elementos, podemos contar la cantidad de moléculas que se tienen. Ahí los podemos observar que del lado izquierdo de los reactivos tenemos 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de oxígeno y del lado de los productos tenemos 2 moléculas de hidrógeno, pero una molécula de oxígeno. Así que lo que debemos de hacer es equilibrar el oxígeno. Para esto vamos a agregar un 2 enfrente del agua. Recordemos que en el método del tanteo no se pueden agregar fracciones o números decimales, se tienen que agregar siempre números enteros. Y ya que las fórmulas ya tienen un 1 imaginario ahí, pasamos con el siguiente número, que es el 2. Una vez que agregamos nuestro primer coeficiente, volvemos a contabilizar las moléculas, pero en este caso observamos que también afecta al hidrógeno que está unido al oxígeno dentro de los productos, en donde ahora en lugar de tener 2 hidrógenos, tenemos 4, ya que el subíndice del hidrógeno se multiplica por el coeficiente que acabamos de agregar, lo que nos da 4. Tenemos el oxígeno equilibrado, como pueden ver, pero ahora ya no tenemos el hidrógeno equilibrado, lo cual es lo que tenemos que modificar posteriormente. Para esto vamos a agregar un 2 en la molécula de oxígeno de los reactivos, en donde después de hacer la misma multiplicación nos quedan 4 y 4. El objetivo de este método, como ya lo mencioné, es tantear dependiendo a nuestro mismo criterio y nuestro mismo análisis sobre cómo es la mejor manera de agregar coeficientes para multiplicar las mismas moléculas y que se equilibren entre sí. Podemos observar que agregando el coeficiente 2 a uno de los reactivos y el coeficiente 2 a uno de los productos, se equilibra la reacción y ya terminamos. La ecuación sin balancear, H2 más O2 nos da H2O y ecuación balanceada es 2H2 más O2 nos da 2H2O. Vamos a ver un segundo ejemplo. En esta reacción tenemos como producto un clorato de potasio que realiza una reacción de descomposición en donde se separa y obtenemos cloruro de potasio y oxígeno. Bien, nuestro primer paso, como ya lo mencionamos, es contabilizar las moléculas que ya se tienen al inicio, que en este caso tenemos una molécula de potasio, una molécula de cloro y 3 moléculas de oxígeno en el lado de los reactivos y nos dan una molécula de potasio, una molécula de cloro y 2 moléculas de oxígeno en el producto. Y les doy un tip, lo primero que se tienen que equilibrar en las ecuaciones de tanteo deben de ser los oxígenos y al final los hidrógenos. Por lo tanto, vamos a agregar el coeficiente de 2, ya que no podemos agregar ningún otro menor al oxígeno, lo que nos brinda 4 oxígenos, pero ahora nos queda desequilibrado del otro lado, por lo que agregamos un 2 al otro lado. Una vez que realizamos la misma operación de contabilizar moléculas, vemos que también afecta al potasio y al cloro, lo que nos brinda ahora en la zona de los reactivos 2 moléculas de potasio, 2 moléculas de cloro y 6 moléculas de oxígeno. ¿Cómo vamos a equilibrar esto? Bien,
Lo primero que equilibramos, los oxígenos, en donde cambiamos el 2 que habíamos puesto por un 3 y obtenemos 6 oxígenos del lado de los productos y ya está equilibrado el oxígeno, lo que nos queda es equilibrar el potasio y el cloro y ya que solo necesitan ser duplicados, agregamos un 2. Ahora podemos observar que ambos lados de la reacción ya están equilibrados, agregando diferentes coeficientes y como en este método lo que se hace es tantear, es normal equivocarse y es normal también tardar un poco, por lo cual vimos que cambiamos el 2 por el 3 al momento de realizar nuevamente el cálculo. Lo que nos brinda la solución en donde la ecuación sin balancear, una molécula de clorato de potasio nos da una molécula de cloruro de potasio y oxígeno y una molécula de oxígeno. La ecuación balanceada son 2 moléculas de clorato de potasio, nos da 2 moléculas de cloruro de potasio y 3 moléculas de oxígeno. Vamos a practicar nuevamente con un segundo ejemplo en donde estamos sumando CH4 o metano y oxígeno para que nos brinde CO2, dióxido de carbono, más H2O, agua. Al momento de contabilizar las moléculas podemos ver que tanto como el hidrógeno como el oxígeno no están equilibrados, por lo que lo primero que tenemos que hacer es equilibrar los oxígenos. Algo curioso de esta reacción es que podemos observar que en la parte de los productos hay 2 moléculas de oxígeno separadas, pero esto se resuelve sencillamente, simplemente se suman entre sí, en donde las 2 moléculas de oxígeno del CO2 se suman a la molécula de oxígeno del agua, dándonos 3 moléculas de oxígeno en esta. El primer paso que vamos a hacer es agregar un coeficiente en el lado de los reactivos, en la parte del oxígeno, pero como vemos que no le podemos agregar fracciones o números decimales, el número más cercano es 2, lo que lo convierte en un 4 al momento de contabilizar las moléculas totales y ahora dejamos en desequilibrio a la parte del producto. Ahora, es aquí en donde sucede la magia del método del tanteo, en donde a pesar de que en ambos productos yo tengo un oxígeno, mi capacidad de análisis y yo misma puedo intentar agregar coeficientes a cualquiera de las dos partes de la reacción. Sin embargo, como vemos que el carbono ya está equilibrado desde el inicio de la reacción, no voy a modificar la molécula que tiene el carbono y en cambio voy a modificar la molécula del agua. Al momento de agregar un 2 como coeficiente en la molécula del agua, se equilibran los oxígenos tanto como se equilibran los hidrógenos. Y nos da la respuesta, en donde la ecuación sin balancear, metano más oxígeno, nos brinda dióxido de carbono y agua, y cambia la ecuación avanzada, en donde una molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno generan una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. Eso ha sido todo por la lección de hoy. Si sigues teniendo dudas, síguenos en nuestras redes y regístrate a soytutor.io para tomar tutoriales. Recuerda que el método de tanteo es muy útil, sin embargo, para reacciones complejas no es la mejor opción. En este caso, tendríamos que revisar los diferentes tipos de método de evaluaciones de ecuaciones químicas que hay. Asegúrate de revisarlos todos y utiliza el que más te convenga dependiendo de la reacción que tengas enfrente. De mi parte sería todo. Gracias.